Muchas gracias por su espera. Una disculpa, licenciada Miroslava, una disculpa. Vamos a iniciar. La voy a presentar. Antes que nada, este es un breve resumen por el tiempo que ya le robé de su currículum. La licenciada Hilda Miroslava Espejo Vega Espejo, perdón, es egresada de la Universidad Autónoma de Morelos. Ella trabajó en la Fundación Corazón Down, ha trabajado en escuelas de educación especial y actualmente trabaja en clínicas privadas y también en el DIF. Muchísimas gracias, licenciada, por esta plática que nos va a dar el día de hoy, que se llama Trastornos del habla. Hasta luego. Bueno, voy a empezar. Me avisan, por favor, si se ve pues la presentación. Sí, se ve muy bien y se escucha bien. Ok, perfecto. ¿Cuál es el tema que que voy a dar para ustedes? Pues es la parte de trastornos del habla. ¿Ustedes me pueden decir, o alguien de ustedes me puede decir qué es el trastorno del habla o qué entiende por trastorno del habla? ¿Nadie? Bueno, voy a empezar, ¿vale? ¿Qué es el trastorno del habla? Pues entendemos que el trastorno del habla es la dificultad que tenemos para producir sonidos y esto a veces o hasta cierto punto pues puede tener problemas con la calidad de voz, ¿sale? Existen diferentes trastornos del habla, como son dislalia, disartria, disglosia, disfemia. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la dislalia? Creo que no, ¿verdad? Bueno, la dislalia es el trastorno de la capacidad para articular o pronunciar correctamente fonemas, ¿vale? En el caso de la disartria, pues es la dificultad para articular sonidos y palabras. En disglosia, entendemos que es un trastorno de la pronunciación y esta es causada por lesiones físicas o alguna malformación. Y la disfemia, pues simplemente es el tartamudeo. ¿Esto por qué se da? Bueno, pues hay espasmos, existen repeticiones o ciertos tropiezos. ¿Qué es el lenguaje? Para ustedes, ¿qué es el lenguaje? No sé si alguien me pueda pues, apoyar participando. Apenas van a abrir micrófonos porque están apagados, Ok, licenciada. Y alguien ya está poniendo aquí en el chat. Creo que de la primera pregunta que usted hizo, dice, es un trastorno que se observa en el punto y modo de articulación. ok, es Y correcto. luego pusieron la capacidad de comunicarse, pusieron que es el lenguaje. Y alguien más puso, bueno, la maestra Itaviani puso que es un medio de interacción con el mundo. Ok, pues sí, estamos dentro de como de los conocimientos básicos en esa área, es decir, es como la correcta. Yo no los puedo ver, pero igual si alguien necesita participar o quiere participar, y si alguien me apoya como dando la pauta, pues se lo agradecería. ¿Qué es el lenguaje? Para ustedes, ¿qué es el lenguaje? También en Angélica López puso que el lenguaje es una forma de comunicarse, es el lenguaje, pero hay diversas formas de comunicarse, oral y no verbal. Ok, exacto. ¿Qué es el lenguaje? Para nosotros el lenguaje pues nace de un fenómeno social, que es la necesidad que tenemos para comunicarnos, ¿sale? En estas funciones pues existen diferentes que son la comunicativa, denominativa, cognoscitiva y reguladora. ¿Alguien me puede decir cuál es la denominativa? Ya están activos los micrófonos. De todas formas, ajá, ya, no han contestado, ¿eh? Ok, Es una forma de clasificar en categorías objetos, situaciones o cosas del entorno. así es. La denominativa nosotros la entendemos como el proceso de clasificación en la que nombramos cada objeto, ¿sale? ¿Cuál es la cognoscitiva para ustedes?
en la manera de interpretar las situaciones. No. La cognoscitiva, pues en esta se trabajan diferentes áreas. ¿Cuál es? La percepción, memoria, atención, comprensión. ¿Ok? La parte reguladora también. Entonces, nosotros trabajamos como terapeutas del lenguaje muchísima esta área. ¿Por qué? Porque si el niño no tiene atención, comprensión y memoria, pues no tenemos nada. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar también el punto y modo de articulación. ¿Ok? ¿Y cuál es la reguladora? Es la capacidad de poder que el niño reciba las instrucciones y las pueda ejecutar al momento de ejercer la comunicación. Exacto. En esta es así que la inicial, y aquí sometemos al niño a recibir instrucciones verbales, y estas son obviamente orales, por parte del adulto. De este modo podemos nosotros trabajar o darnos cuenta de si el niño tiene la parte de comprensión, ¿ok? Vygotsky nos comenta o nos comentaba que el lenguaje pues trae con ella varias cosas, que es el pensar, pues es una herramienta mental, y pues nos dice que su lenguaje es el pensamiento, hace que el pensamiento sea más abstracto, a su vez este es flexible e independiente. Habla, ¿qué entienden ustedes por el habla? Es la acción de articular o eh, como una herramienta para poder comunicarnos. Así es. Nosotros entendemos que el habla es justamente lo que nos comenta usted, es tener tanto el emisor como el receptor. Sin embargo, nosotros manejamos dos tipos de habla, ¿ok? Una es por la parte pública y la otra es la privada. La pública es la que estamos haciendo ahorita, la parte de comunicarnos, de interactuar y demás. ¿Y alguien me puede decir cuál es la privada o cuál cree que es la privada? Es como este diálogo interno que tenemos en nosotros como individuos. Ok, es correcto. Elena Bodrova nos menciona o señala que el habla privada es autodirigible, audible y no es dirigida hacia los demás. Es cuando nosotros, ahora sí que nos preguntamos y nos respondemos al mismo tiempo. Esta a su vez tiene una función autorregulativa, siempre va a ser así. Nosotros trabajamos varios órganos que son la parte del órgano fonoarticulador y tenemos dos tipos, ¿sale? Los activos y los pasivos. ¿Cuáles son los activos? Labios y lengua. ¿Por qué son activos? Porque constantemente están en movimiento. Para que nosotros podamos articular de forma correcta, necesitamos trabajar punto y modo de articulación. Esto se los explico más adelante. Y les explico la siguiente. ¿Cuáles son los inactivos o pasivos? Pues viene siendo paladar, alvéolos y dientes. ¿Por qué? Porque esos no tienen ningún movimiento. Sin embargo, nos ayudan para que nuestra articulación sea correcta. De aquí nosotros nos pasamos a la parte de dislalias, que, bueno, yo me paso a esa parte, que es el cuadro que les mostré casi al inicio. ¿Qué entendemos por dislalia, vale? Dislalia se divide en dos. Dis es dificultad y lalia es hablar, que significa que es la dificultad para poder hablar. Este es un trastorno del habla y es la incapacidad de articular de forma correcta ciertos fonemas. Tanto puede ser un fonema como pueden ser de dos en adelante. Algunos de los fonemas que ustedes como doctores o terapeutas han visto que siempre falla en un niño, pues tiende a ser la rotativa. ¿Cuáles son las rotativas? Hay dos, ¿sale? La rotativa percusiva, anteriormente nosotros le decíamos vibrante simple, que era la R, y está la vibrante, la rótica vibrante. ¿Cuál es esa? Es la vibrante múltiple, así le decíamos nosotros antes, y esa es la doble R. Si se dan cuenta, es como la más complicada en los niños. Junto a eso también viene la parte del ceseo, que es cuando el niño, en lugar de hacernos la S de forma correcta, la hace como los españoles. No sé si se han dado cuenta de eso.
Por ejemplo, en esta de la dislalia no hay ningún tipo de lesión cerebral y simplemente es una dificultad en el lenguaje oral. Este es obviamente un trastorno articulatorio y pues obviamente hay alteraciones en la parte de los órganos periféricos del habla. De aquí viene la dislalia evolutiva. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la dislalia evolutiva? Es como en la fase de desarrollo de los pequeños, cuando están, no sé, bebés y van creciendo a niños. Sí. La dislalia evolutiva, en esta el niño no es capaz de repetir por imitación, ¿sale? Ninguna palabra que escucha por parte del adulto logra ser imitada. ¿Por qué? Porque el niño, antes de los 4 años, se encuentra en proceso de adquisición. En esta parte, el niño pues no tiende a articular o distorsiona algunos fonemas y por eso nosotros le llamamos dislalia evolutiva. Así que pasando los 4 años, el niño, si nosotros vemos que sigue con este problema, podemos empezar a trabajar con él. Dislalia audiógena. Ok, la dislalia audiógena es simplemente en la que viene alguna alteración por audición defectuosa. En esta interfiere en varias cosas, que pues obviamente va a ser la adquisición del desarrollo adecuado del lenguaje. Obviamente se viene la parte de lectoescritura, ¿por qué? Porque pues no hay una escucha correcta y pues por ende va a ocasionar bastantes trastornos afectivos. ¿Qué hacemos nosotros como terapeutas cuando el niño de plano no escucha, ¿no? O su escucha es muy baja y en ciertos fonemas? Nosotros podemos incrementar la parte del sistema aumentativo de comunicación, en este caso puede ser PECS, lengua de señas mexicanas, y también la lectura de labios. De aquí vienen las dislalias orgánicas, ¿vale? Las dislalias orgánicas, como ustedes saben, pues son alteraciones con las que el niño ya nace. En este caso, pues puede ser paladar hendido, puede ser el frenillo corto, y como bien lo dice, se refiere a lesiones del sistema nervioso que afectan al lenguaje. Nosotros, a partir de aquí, empezamos a denominarlas como disartrias, ¿vale? En estas también pueden ser causadas por alguna parálisis o alguna ataxia y pues rigen la parte de los órganos fonatorios. Aquí les muestro como algunos ejemplos de las disglosias, que son, pues obviamente les vuelvo a repetir, son orgánicas. Está la parte mandibular, dental, labial, lingual, palatal y pues la nasal. ¿Cuáles son los trastornos que nos llegan a provocar las disartrias? Les voy a mencionar algunas. Pues es obviamente una lesión cerebral, el tumor cerebral, alguna enfermedad de Parkinson, una distrofia muscular, entre otras. ¿Qué es la dislalia funcional? ¿Vale? Para nosotros la dislalia funcional es el mal funcionamiento de los órganos periféricos del habla, ¿ok? En esta no es necesario que haya una lesión o alguna malformación de la misma. No se debe a ninguna causa orgánica, como se las mencioné anteriormente. Y en esta, las dislalias funcionales, nosotros no sabemos el por qué se da, o sea, no hay una alteración orgánica como tal. En esta misma existen dos tipos de clasificaciones, tanto la específica como la secundaria, ¿ok? Nosotros la manejamos como trastornos primarios y trastornos secundarios. Les explico brevemente. Los trastornos primarios nos dice que
el lenguaje no puede ser explicada por otra patología más grave. Por ejemplo, la parte de sordera o discapacidad intelectual. ¿Qué pasa aquí cuando nosotros no damos atención en esta área? Se convierte en un TEL. ¿Qué es un TEL? Es un trastorno específico del lenguaje. Aunado a esto, si nosotros no le damos como el seguimiento o la prioridad, se convierte en disfasia y posterior a eso, pues ya viene la parte de retraso del lenguaje. Y en los trastornos secundarios, en estas sí hay alteración en los órganos corporales, ¿ok? Y pues obviamente la parte de producción, transmisión y recepción del lenguaje, pues van a estar implicadas por default. ¿Qué pasa con un niño con dislalia funcional? Bueno, la comunicación es inteligible. ¿Saben qué, o me pueden decir que es inteligible? ¿Que no se entiende? Exacto, que no se entiende. O sea, que el niño trata de hablar. ¿O han visto a sus pacientes cuando tratan de decirles, mamá, quiero chocolate, y nada más dice té? O no te dice té, pero todo lo que te dice, pues no tiene coherencia alguna, ni se le, o sea, no hay, pues sí, no hay ningún tipo de habla correcta, ¿ok? Aquí, pues en un niño con dislalia funcional, pues obviamente la afectación emocional también va a estar muy presente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues tenemos que canalizar a la parte psicológica para poder trabajar de la mano con ellos. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? ¿Ustedes han trabajado con DSM-5 o alguno de los, no sé si que haya terapeutas? Sí. Ok, bueno, el DSM-5 nos dice que el trastorno del lenguaje es una alteración significativa en la adquisición y el desarrollo del lenguaje. En esta, el niño no tiene por qué tener pues algún problema con la parte física, neurológica, intelectual ni sensorial, ¿ok? Y en el retraso del lenguaje es la dilación en la adquisición de las diferentes etapas del desarrollo cronológico del lenguaje infantil. Nosotros, ¿cuántas edades tenemos? Cuando ustedes dan un diagnóstico y le dicen a la mamá que tiene 2 edades, ¿cómo lo denominan? Como edad mental, edad cronológica. Exacto. Sí, así es. Cuando nosotros decimos que tiene pues las 2 edades, pues el niño nos referimos a que la edad mental pues puede ser desfasada por 2 meses, 3 años, dependiendo a la edad que él actualmente tiene. Entonces ahí no podemos exigirle al niño que vaya a la par con sus compañeros o que él vaya pues acorde a su edad, porque no nos va a dar para eso. ¿Ok? Entonces, obviamente en los elementos lingüísticos, pues va a haber un cierto, pues un cierto retraso en esa área. ¿Cuáles son los términos recientes? DSM-4 nos daba antes que existían trastornos del lenguaje expresivo, trastorno del lenguaje mixto, receptivo expresivo, trastorno fonológico, la parte del tartamudeo y trastorno de la comunicación no especificada. Actualmente DSM-5 nos modifica algunas. Pues en la primera se convierte en trastorno del lenguaje, la que es trastorno mixto pasa a ser trastorno fonológico. La parte de tartamudeo ya no la manejamos como tartamudeo, ahorita trabajamos o lo manejamos como trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. La parte fonológica pasa a ser trastorno de la comunicación social, pues en esta es la parte pragmática. Y el último se queda tal cual, esa sí no la han modificado, ¿ok? ¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan en estas? Pues es la omisión, sustitución
y distorsión de un fonema. ¿Quién me puede dar un ejemplo de omisión? ¿O qué entienden por omisión? Bueno, se las voy a decir, ¿vale? En estas tres, en realidad no es tan como tan complejo. Cuando nosotros hablamos de sustitución, es cuando el niño, tanto el niño como el adulto, nos cambia algún fonema por otro. En este caso, pues el ejemplo de pera por pela. ¿Qué es lo que hace el niño? La R la sustituye por L, ¿ok? En la parte de omisión, en lugar del niño decirnos esto, nos dice esto. ¿Qué hace? Pues omite totalmente la S, porque para él la S no existe. Al igual que en la parte de sustitución, puede que la R no exista para el niño. Y en la distorsión es cuando el niño nos incrementa algún fonema. En el caso de carro, nos puede decir carro. ¿Por qué? Porque él está agregando la parte de la G, porque dentro de su conciencia fonológica, pues ese fonema está extra o no existe. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como terapeutas del lenguaje? Nosotros trabajamos la parte de estimulación temprana en diferentes formas, ¿vale? Ahorita les voy a explicar una, que es la parte de onomatopeyas. ¿Cómo trabajamos o por qué trabajamos la parte de onomatopeyas? Porque de este modo nosotros logramos estimular el lenguaje, tanto el lenguaje como la percepción auditiva. Cuando ustedes tenían a sus chiquillos, ¿cómo le hacían, o sea, cómo imitaban o cómo lograban que el niño identificara, no sé, el coche? ¿Qué sonido hacían para el coche? Run, run, por ejemplo. Puede ser esa, para un teléfono. El ring, Exacto. Para el perro, el guau guau. exacto. Así es. De este modo logramos que el niño posiblemente no nos pueda decir el nombre de cada uno de ellos, pero sí identifique. Cuando el niño ve al perro a lo lejos, por lógica lo que va a hacer, mira mamá, guau guau. ¿Por qué? Porque para él el guau guau es el perro. De este modo logramos que el niño empiece a identificar. ¿Ok? Nosotros trabajamos esto por campos semánticos, ambientales, transportes animales corporales, instrumentos, entre otros. Nosotros como terapeutas también manejamos una tabla de adquisición de fonemas, en la que por edad tenemos que saber qué fonemas debe ya tener ya adquiridos o en cuáles está en proceso de adquisición, ¿ok? A los 2 años, pues son vocales, 3 años son sonidos y diptongos, a los 4 años son sonidos, diptongos y consonantes, a los 5 años, pues viene la parte de sonidos y consonantes. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros que se trabajaban o que teníamos que aprendernos las vocales? ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo? Bueno, pues nos ponen la música del abecedario, ¿no? Por ejemplo. O cuando ponen una figura, que el árbol, y que le ponen que es con la A, que con la A empieza, por ejemplo. Ok, vale. Algunos dicen que también con imágenes. ¿En qué orden se los metieron? Como para, ¿no? A, E, I, O, U. Estructurado. Ok, si tú te das cuenta, exacto, hay una estructura, ¿no? En el A, E, I, O, U. Ustedes hagan y dense cuenta cómo es el movimiento de la boca. Lo que hago con los niños es lo siguiente. Yo no les enseño con este orden, ¿vale? Yo les enseño primero con la A, me paso a la O, de ahí la U, por último son la E y la I. ¿Por qué? Porque A o U no es tan diferente el movimiento de la boca. En cambio, con la E y la I,
se modifica totalmente. Entonces, para ellos es más complicado aprenderlo en el orden que nosotros nos enseñaron a aprenderlo en el orden en el que se los manejo yo. Esto no significa que todos los niños deben de tener exactamente ese orden, ¿ok? A veces la forma en la que nosotros estimulamos al niño, pues nos ayuda a que, por ejemplo, un niño a los 3 años, 4 años, nos tenga ya el fonema R, tanto percusiva como vibrante, o sea, lo que son las róticas, pero, por ejemplo, la P o la K no la tenga. O sea, no significa que forzosamente tiene que ser eso a esa edad, pero pues sí es un estimado. En esta tablita, nosotros manejamos también, pues, cómo está la adquisición fonémica en cada uno de los pacientes o cómo se supone que tendría que estar, ¿ok? De los 3 a los 6 años, pues viene la parte de fonemas simples. ¿Cuáles son los fonemas simples? Pues simplemente los que tienen un solo fonema. En el caso de la K, la P, la T, o sea, la C, la P, la T, ¿vale? De ahí vienen los diptongos, que en esta viene una vocal y pues un fonema. La parte de las mezclas fonémicas en las que ya vienen el conjunto de 2 fonemas, como la PL, la NL, la MP. De aquí viene la parte de los sonidos finales, que son como los que el niño empieza ya a adquirir también entre los 3, 4 años, que son la L, S, RL, de L y la J. Y pues entre los 5 y los 6 años, el niño ya empieza a tener la parte de trabadas, la parte en la que empieza a meter la P con la R, la L con la K, entre otras. ¿Qué hacemos nosotros como terapeutas del lenguaje? Nosotros trabajamos el punto y modo de articulación. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque si no trabajamos el punto y modo de articulación, la forma de hablar del niño pues no va a ser la correcta. A nosotros nos enseñaron que la P es labiodental al igual que la B. Cuando ustedes les dicen es que no es erro, es perro, lo que hacen es sellar los labios y meterlos entre los dientes. Eso está totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que tendríamos que hacer es el cierre ligero de labios para poder hacer la P y la B. En cuanto a la L y la N, estos no son interdentales. ¿Ustedes cómo hacen el sonido de la L y la N? ¿En dónde se pone la lengua? ¿Cuál es la posición para ustedes? En el paladar. El choca la lengua con el paladar, ¿no? No. La forma correcta es que sea por detrás de los incisivos superiores, ¿sale? Bueno, no es exactamente por detrás, pero sí es entre los dientes. Si te das cuenta, yo lo que hago es se cambia la posición de los labios, pero la posición de la lengua es entre los dientes. En el caso de la F es labiodental, pero no es bilabial, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la F se posiciona entre el labio inferior para sacar el sonido de la F. Siempre va a ser así. No es esto. No es como si sopláramos, es como si los dientes superiores tocaran los labios inferiores. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sale? La articulación correcta exige siempre la coordinación motriz fina de los órganos de la articulación. ¿Qué es esto? Pues la parte de la boca, labios, dientes y demás. Y los movimientos combinados con otras partes del cuerpo influyen bastante en la comunicación oral. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ademanes, nuestra habla va a ser totalmente plana. Por eso los presidentes y artistas, si se dan cuenta, siempre tienden a llevar con muchos ademanes en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque de este modo logramos que tengan como las altas en la voz, bajas, que tenga como sentido, que tenga como coherencia y que no sea totalmente plano.
Y pues yo con esta parte, pues termino. No sé si tengan alguna duda, les puedo ayudar en algo. Sí, ya los vi. Por ejemplo, si encontramos un niño con problemas de disartria, eh, por ejemplo, en Oaxaca, ¿en dónde podríamos, por ejemplo, canalizarlo, que no fuera alguna institución eh, pública, por ejemplo, el IMSS, la Secretaría, el ISSSTE, porque pues ahí no les dan una terapia? ¿Hay alguna institución así que les... Antes eran escuelitas de educación especial, ¿no? Que iban y habían terapeutas que les daban ejercicios para poder Ok. volarlos. No, las terapias, no me acuerdo cómo, Terapia de lenguaje. a la terapia del lenguaje, pero no sé si hay alguna ahí en la ciudad. Mira, el tiempo en el que yo estuve trabajando en Oaxaca, solamente están o estamos, y todos son de, bueno, estábamos, todos son de Morelos, solamente hay 4 personas. 2 o 3 de ellas están en el CRIT y la otra persona desconozco en qué parte esté, pero sé que está en la ciudad de Oaxaca. O sea, sí hay terapeuta de lenguaje allá, pero desconozco exactamente, o sea, si los del CRIT estén dando terapias particulares, y tampoco sé en dónde esté la otra terapeuta de lenguaje. Anteriormente yo trabajaba pues en fundación, y entraban, pues llegaban todo tipo de pacientes. Entonces, ahorita lo que yo hago con alguno de ellos es que los atiendo a distancia por mediodía, pero sí sé que hay 3 o 4 terapeutas de lenguaje. Ok, Eh, gracias. Hay algunas preguntas. Dice Marisol Regino, ¿hay alguna herramienta didáctica para poder hacerle una valoración del lenguaje de acuerdo a la edad a los niños? Nosotros aplicamos pruebas, por ejemplo, una de estas es CEFI, ¿vale? CEFI nosotros la aplicamos porque es un cuestionario y este evalúa la parte fonológica infantil. En esta vienen pues como muchísimas palabras que son muy sencillas para ellos, y la intención es que él nos logre decir la palabra de. Aquí nosotros con este trabajamos la parte de omisión, sustitución, que son, bueno, las 3 que yo les enseñé anteriormente, para determinar si el niño necesita terapia de lenguaje o no. Pero esta prueba, pues les digo, es de terapia de lenguaje exclusivamente. Sí pueden hacer un pequeño report en el que ustedes se den cuenta de qué fonemas son si necesita el niño acorde a su edad. Entonces, eso sí lo pueden hacer. ¿Cómo? Pues nosotros también podemos hacer por medio de juegos. ¿Sale? El jugar a la comidita, jugar como cosas sencillas, les puede ayudar mucho a sacar esta parte. Disculpe, licenciada, no escuché dónde pueden adquirir ese cuadernillo que usted mostró. Nosotros lo compramos, pero pero exclusivos para terapeutas de lenguaje. Entonces, yo me imagino que ahorita pues ya debe de estar también en línea. Entonces, pues digo, no sé si en algún momento necesitan, pues les enseño cómo a calificarlo, porque se tiene que calificar y en base a eso, pues nos determinan si necesita o no necesita terapia de lenguaje el niño. Ah, también Lorena Soledad dice, ¿puede repetir el orden en que enseña las vocales, por favor? Sí, claro, es A, O, U, E, I. Dice el doctor Abelardo Gómez, ¿cómo nos damos cuenta que la presencia del frenillo sublingual está asociado a trastornos del lenguaje, específicamente en la pronunciación? Generalmente, cuando al niño el mismo niño te va a decir, ¿sabes qué? Es que no puedo subir para hacer la L, la T o la R, o me duele. Entonces,
cuando el frenillo está muy cortito, pues el niño siempre va a tener problemas porque está prácticamente pegado. Ahí nosotros lo que podemos hacer son dos cosas. Darle un poquito de adecuación al niño para que vea que la boca no se tiene que abrir tanto, o pues determinar, o sea, si vemos que al niño en verdad le duele mucho, pues se podría hacer una operación. Gracias. Dice Iván Pimentel, ¿qué pasa con la dentición temporal? ¿Afecta también el lenguaje? ¿Me la puedes repetir? No lo escuché. ¿Qué pasa con la dentición temporal? ¿Afecta también el lenguaje? Sí y no. O sea, si el niño ya desde chiquito ya tiene como una estructura correcta, obviamente conforme le van haciendo, pues ya no tendría por qué haber problema. Aquí el problema es cuando no hacemos la corrección y seguimos viendo que el niño saca la lengua para hacer la S, a lo mejor para hacer la R la pone hasta atrás del paladar, cuando no tendría por qué ser de ese modo. Entonces sí tenemos que hacer corrección para que obviamente ya cuando pues el niño ya consolide toda esa parte, pues la articulación sea la correcta. De lo Gracias. contrario, pues no hay problema. O sea, si el niño habla bien desde chiquito, conforme a la edad, pues no va a haber ningún problema ahí. Dice el doctor Adrián Antonio, ¿hasta qué edad se puede corregir la dislalia? Nosotros las corregimos antes de los 6, 7 años. ¿Por qué? Porque después de esto, pues ya se vuelve pues como una rutina para ellos, ¿no? O sea, ya es muy complicada poder hacer correcciones. Pues porque al final de cuentas ya es un hábito, o sea, ya no es algo que podamos modificar como tal. Entonces, en el caso de adultos o ya adolescentes, es muy complicado volver a pues hacer esa reeducación lingual. Entonces, entre más temprana la edad, pues mucho mejor. Gracias. Dice Marisol Regino que ¿en dónde podemos referir a los pacientes en con estos trastornos en Oaxaca? Les repito que en el CRIT tengo entendido que había, me parece que en el CRIT también. Creo que pues había una terapeuta de lenguaje, pero no sé exactamente en dónde esté. Entonces, pues sí, o sea, sí tendrían que buscar que sean terapeutas del lenguaje, porque hay muchísimos psicólogos, eso sí me lo tomé bastante, ya que hay psicólogos y pues al final del día no es su área. Dice Celestina Aragón Osorio, ¿cómo ayudar a un niño de 2 años que cognitivamente conoce colores, frutas y etcétera, pero no emite lenguaje? Aquí podemos empezar o retroceder con la parte de onomatopeyas, ¿sale? El reconocimiento del cuerpo, que él reconozca o sepa cómo le hace el perro para empezar a metérselo. Yo lo que hago con alguno de ellos, de los chicos que son de 3, 4 años, 2, es que lo trabajo por medio de silabiado. Es decir, si el guau guau, pues es perro, no le digo es un perro, es perro, pero lo trabajo por medio de silabiado para que se empiece a crear la conciencia fonológica. Y pues obviamente tengo que bajarme a su nivel, siempre va a ser así. Gracias. Aquí la doctora Judith preguntaba si mencionó algo sobre los hitos del lenguaje. Ella tenía una inquietud porque dice que tiene una sobrina que no hablaba a los 3 años y de repente a los meses empezó a hablar. No lo mencioné, ahorita me enfoqué más como la parte de trastornos y pues enseñarles como un poquito la parte de pues de cómo nosotros tenemos que trabajar punto y modo de articulación y lo que conlleva esto, pues la parte de la conciencia fonológica. Aquí posiblemente, pues la niña simplemente no va, entonces le va a costar un poquito de trabajo el soltarse tal cual a los 3 años, pero el tanto escuchar a sus papás, a sus compañeritos y todo esto, pues le ha dado la pauta de bien irse soltando. Gracias, licenciada. Me parece que ya no hay más preguntas. Sí.
Muchas gracias, nada más. Y pues, no, ya no hay más comentarios. ¿Alguien tiene algún comentario? Tienen habilitados sus micrófonos, pueden abrirlos, por favor. Nada más piden su número para valorar una cita, pero usted no está aquí en Oaxaca, ¿verdad, licenciada? No, actualmente no estoy en Oaxaca, entonces lo que hago con los pacientes que tuve allá es atenderse en línea. Entonces, digo, si les funciona, pues igual les paso el número, yo no tengo ningún problema. Si nos los pudiera proporcionar si alguien lo necesita, por favor, licenciada Miroslava. Y también la doctora Claudia Leonor pregunta si en jóvenes de 20 años es posible Claro, iniciar la terapia. sí es posible, pero es muy complejo porque vuelvo a lo mismo, es volver a reeducar a la lengua. Entonces, pues como ya hay un hábito ahí de años, es algo que ya está muy consolidado en el paciente. Pero sí se puede trabajar. Obviamente va a llevar un poco de tiempo, pero sí, mientras el paciente tenga como a disposición, sí podemos pues tratar de mejorar esa parte. Y el número yo se lo mandé por chat, ¿vale? Sí, licenciada, muchas gracias, ya lo tenemos aquí. Me parece que ya no hay más preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono, puede hacerlo, por favor. Bueno, dice la doctora Judith si hay algún libro que recomiende para documentarse sobre estos temas. La mayoría de los libros nosotros tenemos, pues vienen siendo en copias, pero si gustan, les puedo mandar, los mando aquí algunos de los archivos que tengo para que ustedes pues los puedan leer. Sí, muchas gracias. Claro. ¿Alguien más que tenga alguna duda, por favor? Ya no hay más preguntas, licenciada. Le agradecemos muchísimo por su No, participación. Acá nada más pregunta Yamilet Santiago si puede dar cursos de trastornos del lenguaje o que conozca a alguien. sí los puedo dar, así que tendría que ser como en fin de semana, porque a veces pues estoy en el trabajo, ya nada más es cosa de acomodarnos. Gracias, licenciada. Entonces sería ponernos en contacto con usted si los que están interesados en ya sea en una cita virtual o que quieran algún curso, se ponen en contacto con la licenciada, por favor. Pues le agradecemos. Ya le vamos a mandar su teléfono nuevamente porque la doctora ya ya se despidió. Le agradecemos muchísimo su plática. Son temas que la verdad no estamos como tan familiarizados los médicos y que es importante que sepamos porque pues a veces nos llegan niños y no identificamos este tipo de problemas y pues repercute muchísimo incluso en su autoestima, ¿no? Son niños que pues si no ayudamos en esta parte del lenguaje, pues hay mucho bullying y bueno, aparte pues incluso la comunicación, como decía ella, ¿no? En un momento más les vuelvo a mandar el teléfono de la licenciada Miroslava para quien esté interesado y se ponga en contacto con ella